Hola, mi nombre es Alejandro Moraes. En cada corazón arde una historia, y la que voy a contarte hoy es una de ellas. La luz plateada del amanecer se filtraba por las cortinas de seda italiana en la habitación principal de la mansión, iluminando el rostro de Elena, quien cerraba su maleta de cuero con un nudo en el estómago que no lograba descifrar. A sus 58 años, su elegancia era natural, pero sus ojos reflejaban un cansancio profundo, una soledad que los diamantes en su cuello no lograban ocultar mientras se preparaba para el viaje de sus sueños. Rogerio, su esposo durante 35 años, entró en la habitación con una sonrisa inusualmente radiante, sosteniendo un sobregrueso que contenía 2.000 euros en efectivo y los billetes de avión hacia la mística ciudad de París. El ambiente en la casa era de una eficiencia casi quirúrgica. Todo había sido organizado en menos de una semana. Una rapidez que contrastaba con la habitual desidia de Rogerio por los asuntos familiares. El aire olía a café recién hecho y a lavanda, pero para Elena, algo en la atmósfera se sentía pesado, como si las paredes de mármol de su imperio de materiales de construcción estuvieran guardando un secreto oscuro. Ella agradeció el gesto con una caricia tímida en el brazo de su marido, buscando en sus ojos una chispa de amor que no encontraba desde hacía más de una década. Rogerio la acompañó hasta la entrada principal, donde un taxi negro ya esperaba con el motor en marcha, emitiendo un zumbido constante que aumentaba la ansiedad de la mujer. Al salir, el viento frío de la mañana golpeó su rostro y ella se detuvo un segundo para mirar la imponente fachada de la casa que ayudó a construir con su propio sudor y determinación. Rogerio le dio un beso frío en la mejilla, un contacto breve y mecánico que le dejó un sabor amargo, mientras le urgía a subir al vehículo para no perder el vuelo. Justo cuando Elena ponía un pie dentro del taxi, una figura desaliñada y jadeante emergió de entre los arbustos del jardín lateral, rompiendo la pulcritud del momento con un grito desesperado. Era Valdemar, el jardinero que trabajaba para ellos desde hacía 20 años. Un hombre humilde de manos callosas y mirada honesta que siempre había sido leal a Elena por encima de cualquier jerarquía. Su camisa de trabajo estaba manchada de tierra y su rostro mostraba una palidez aterradora, mientras agitaba las manos pidiéndole al taxista que se detuviera de inmediato. «Señora Elena, por el amor de Dios, no suba a ese avión», le gritó Valdemar con la voz quebrada por el miedo y el agotamiento, ignorando la mirada asesina que Rogerio le lanzaba desde el umbral. El jardinero se acercó a la ventanilla, ignorando el protocolo, y susurró palabras que cayeron como ácido en el corazón de la mujer. Su vida corría peligro y el viaje no era un regalo, sino una sentencia. El contraste era brutal. El esposo poderoso y elegante exigiendo silencio, y el empleado vulnerable arriesgándolo, todo para salvar a la mujer que siempre lo trató con dignidad. Rogerio intentó intervenir, alegando que Valdemar había perdido la razón debido al sol o al alcohol, tratando de tomar a Elena del brazo para meterla a la fuerza en el coche. Sin embargo, la duda ya se había instalado en el alma de Elena, quien vio un brillo de pánico real en las pupilas de su marido, un brillo que no cuadraba con la preocupación de un esposo amoroso. Ella ordenó al taxista que esperara, bajó del vehículo con las piernas temblando y miró fijamente a Valdemar, quien sostenía una pequeña grabadora vieja entre sus dedos temblorosos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La escena era de una tensión insoportable. El lujo de la entrada, con sus estatuas de piedra y flores importadas, parecía una jaula de oro a punto de cerrarse sobre ella para siempre. Elena tomó la decisión más difícil de su vida. Fingió un ataque de nervios, aceptó que Valdemar se había equivocado y volvió a subir al taxi, pero con una instrucción clara al conductor una vez doblaron la esquina. Le pidió que la dejara a unas manzanas de distancia, en la entrada trasera de la propiedad, donde la casa de huéspedes permanecía oculta por una densa vegetación de pinos. Caminó con el corazón martilleando contra sus costillas,
arrastrando su maleta por el camino de tierra para no hacer ruido, sintiéndose como una extraña en su propio territorio de 3.000 metros cuadrados. Se encerró en la pequeña cabaña de madera, apagó todas las luces y se asomó por la ventana que daba directamente a la parte posterior de la mansión principal, conteniendo la respiración. Pasaron apenas 20 minutos cuando una camioneta negra, sin placas visibles, entró a toda velocidad por el portón principal, estacionándose justo frente a la puerta donde ella había estado hacía un momento. Desde las sombras de la casa de huéspedes, Elena vio bajar de la camioneta a Silvana, su cuñada, una mujer que siempre había envidiado sus posesiones y que ahora vestía con una arrogancia renovada. Silvana no venía sola. La acompañaba un hombre desconocido de traje oscuro y expresión gélida, quien portaba un maletín de cuero negro que parecía contener documentos de gran importancia legal. Rogerio salió a recibirlos, pero ya no era el hombre preocupado que ella dejó. Ahora reía a carcajadas, abrazando a su hermana con una euforia que rayaba en lo macabro. La traición se materializó visualmente cuando empezaron a descargar cajas vacías de la camioneta, moviéndose con la agilidad de quienes ya se sienten dueños absolutos de un botín largamente esperado. Elena observaba cómo su marido, el hombre con quien compartió su cama y sus secretos durante 3 décadas, celebraba su supuesta partida hacia la muerte con botellas de champán caro. El frío de la cabaña empezó a calar en sus huesos, pero era nada comparado con el hielo que se apoderaba de su espíritu, al entender que su hogar era ahora un nido de hienas. Cada gesto de Rogerio era una puñalada. Lo vio señalar sus muebles antiguos, sus cuadros de colección y sus joyas, como si estuviera repartiendo una herencia antes de que el cuerpo estuviera frío. La vulnerabilidad de Elena se transformó en una lucidez dolorosa, dándose cuenta de que cada detalle del viaje a París había sido una trampa meticulosamente diseñada para borrarla del mapa. Su mente retrocedió a todas las noches en que él le decía que estaba cansada y necesitaba un descanso. Palabras que ahora resonaban como el preludio de un asesinato planeado. Silvana sacó del maletero un vestido de seda azul, el favorito de Elena para las cenas de gala, y se lo puso encima de su propia ropa, bailando de forma burlesca en el jardín mientras los hombres aplaudían. El ultraje era total. No solo querían su dinero y sus propiedades, querían borrar su identidad, usurpar su lugar y reírse sobre las cenizas de su existencia. Elena apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas, sintiendo que la mujer sumisa y complaciente que había sido, estaba muriendo en ese preciso instante. El hombre del traje sacó unos papeles y los extendió sobre el capó de la camioneta, y bajo la luz del sol, que ahora brillaba con fuerza, Rogerio firmó varios documentos con una pluma de oro, sellando el destino de su patrimonio. La humillación de ser observadora de su propia aniquilación social y financiera le provocó náuseas, pero también una sed de justicia que nunca antes había experimentado. Sabía que si salía en ese momento, la matarían allí mismo. Su única opción era el silencio, la observación y la recopilación de pruebas irrefutables. Valdemar apareció sigilosamente por la puerta de la cabaña de huéspedes, trayendo consigo un poco de agua y una mirada llena de compasión que hizo que Elena finalmente rompiera a llorar en silencio. Él le explicó que los había escuchado hablar en el invernadero sobre un accidente en un callejón de París. Un asalto que saldría mal y que dejaría a Rogerio como el viudo más rico de la ciudad. La frase marcante que inició todo el horror fue recordada por el jardinero. «París será su tumba de seda», había dicho Rogerio entre risas mientras brindaba con Silvana. Elena miró por última vez hacia la mansión, viendo cómo las luces se encendían y la fiesta de sus verdugos continuaba, ignorantes de que la presa no estaba en el aire, sino acechando desde el jardín. La transformación emocional comenzó allí, en esa habitación pequeña y polvorienta, donde la riqueza material de la mansión de enfrente se veía vacía y podrida frente a la lealtad de un hombre humilde. Ya no era solo una cuestión de dinero o de un matrimonio roto.
Era una lucha por su propia vida y por la dignidad que le habían intentado arrebatar con engaños. Para entender cómo Elena llegó a estar atrapada en esa cabaña, mirando las sombras de su propia vida, es necesario retroceder a la época en que ella y Rogerio no eran más que dos jóvenes con grandes sueños y bolsillos vacíos. Ella recordaba con una nitidez dolorosa los días en que trabajaba 16 horas diarias en un pequeño almacén de madera, cargando tablas y llevando la contabilidad mientras Rogerio buscaba clientes bajo el sol abrasador. En aquel entonces, el amor parecía ser el cemento que unía cada ladrillo de su incipiente imperio, y ella confiaba ciegamente en que cada centavo ahorrado era un paso hacia una vejez tranquila y compartida. Sin embargo, a medida que las cuentas bancarias crecían y el apellido de la familia se convertía en sinónimo de poder en el sector de la construcción, el corazón de Rogerio parecía encogerse en proporción directa a su fortuna. La casa de 500 metros cuadrados se llenó de objetos caros, pero el silencio emocional se volvió ensordecedor, convirtiendo sus cenas en rituales gélidos donde solo se hablaba de márgenes de beneficio y adquisiciones. Elena intentaba llenar ese vacío con caridad y atención a sus empleados, sin darse cuenta de que su esposo empezaba a verla no como una compañera, sino como un obstáculo legal para sus ambiciones más oscuras. La vulnerabilidad de Elena se acentuó tras la muerte de sus padres, cuando se quedó sin un sistema de apoyo cercano y se volcó por completo en un matrimonio que ya estaba podrido por dentro. Rogerio, con una astucia depredadora, aprovechó ese momento de duelo para convencerla de delegar todas las firmas y decisiones financieras importantes en él, bajo la excusa de que ella necesitaba descansar y recuperarse. Detrás de sus palabras de consuelo se escondía una burocracia técnica y fría. Él fue moviendo piezas, vaciando cuentas conjuntas y creando empresas fantasma para ocultar el rastro del dinero que ambos habían ganado. Los diálogos entre ellos en los últimos meses habían sido breves, cargados de una pasividad agresiva por parte de Rogerio que Elena, en su deseo de salvar la relación, prefería ignorar o justificar como estrés laboral. No te preocupes por el negocio, Elena, tú ya has hecho suficiente, le decía él con una sonrisa que ahora, en retrospectiva, ella reconocía como la máscara de un verdugo profesional. Ella se sentía cada vez más pequeña en su propia mansión, rodeada de sirvientes que respondían solo a Rogerio y enfrentando una soledad que la hacía dudar de su propio valor como mujer y como socia. El obstáculo más grande para la libertad de Elena no era solo el dinero, sino el miedo profundo a la humillación pública y el trauma de aceptar que había sido engañada por la persona que más amaba. Rogerio había sembrado sutilmente la idea en su círculo social de que Elena estaba perdiendo la memoria o sufriendo de inestabilidad emocional, preparando el terreno para su desaparición definitiva. Cada vez que ella intentaba preguntar por las cuentas o por la venta de alguna de las 3 tiendas de materiales, él la invalidaba con comentarios sarcásticos frente a su hermana Silvana, reforzando su aislamiento. Silvana, por su parte, siempre fue la sombra envidiosa que alimentaba los peores instintos de Rogerio, recordándole constantemente que Elena no encajaba en la alta sociedad que ahora frecuentaban. En las reuniones familiares, Silvana criticaba la sencillez de Elena, su insistencia en tratar bien al servicio y su falta de ambición por los lujos más extravagantes de Europa. Esa presión social y familiar fue minando la autoestima de la protagonista, quien empezó a creer que quizás Rogerio tenía razón y que ella era simplemente una carga para su brillante carrera empresarial. La tensión aumentó drásticamente 2 meses antes del viaje, cuando Elena encontró por accidente un estado de cuenta, de una cuenta secreta que reflejaba una transferencia de 8 millones de reales, producto de la venta oculta de sus tiendas. Cuando confrontó a Rogerio, él no solo lo negó con una frialdad espantosa, sino que la amenazó con internarla en una clínica de reposo si seguía imaginando conspiraciones donde no las había.
Fue el primer momento en que ella sintió un miedo físico real, viendo en los ojos de su esposo una oscuridad que no reconocía, una ausencia total de empatía humana. En la cabaña de huéspedes, Valdemar le entregó a Elena una carpeta vieja que había logrado rescatar de la basura de la oficina de Rogerio semanas atrás, conteniendo fotos y recibos reveladores. Allí estaban las pruebas de la traición financiera, fotos de Rogerio con Bianca Rodríguez, una modelo 30 años menor, en hoteles de lujo donde supuestamente él estaba en viajes de negocios. Elena vio facturas de joyas de Cartier y bolsos de Hermès que ella jamás recibió, todas pagadas con el dinero del fondo de pensiones que ella misma había alimentado con su trabajo. El dolor de ver a Bianca en las fotos, sonriendo con la misma joya que Rogerio, le había dicho que era demasiado cara para ellos en ese momento. Fue una estocada final a su corazón, pero lo que realmente le heló la sangre fue encontrar una copia del testamento que Rogerio había mandado redactar recientemente, donde ella era prácticamente borrada de la herencia bajo cláusulas legales confusas. La cláusula de ausencia o imposibilidad de reclamar cobraba ahora un sentido siniestro. París no era un viaje de placer, era el lugar donde ella dejaría de ser un problema para su patrimonio. Valdemar, con la sabiduría que da la observación silenciosa, le contó cómo había escuchado a Rogerio y Silvana planear el asalto en el distrito de Montmartre, coordinando con un contacto en Francia. La burocracia del asesinato estaba lista. Un reporte policial extranjero, un cuerpo repatriado y un viudo desconsolado que heredaría legalmente lo que aún quedaba a nombre de Elena por derecho de sucesión. La conexión afectiva que Elena aún sentía por su pasado se rompió en 1000 pedazos, siendo reemplazada por un instinto de supervivencia que la obligó a dejar de llorar y empezar a pensar. Sin embargo, Rogerio cometió un error fundamental nacido de su propia arrogancia. Subestimó la inteligencia y la previsión de la mujer que lo ayudó a construir su fortuna desde el barro. Elena, a pesar de su tristeza, no era la mujer indefensa que él creía. Años atrás, por consejo de su difunto padre, ella había mantenido ciertos activos fuera del alcance del matrimonio. Poseía un terreno de gran valor en Campos do Jordão, valorado en 4.5 millones de reales, cuya escritura original estaba guardada en una caja de seguridad que Rogerio desconocía por completo. Además, Elena conservaba acciones de una empresa tecnológica que compró por unanimidad en los años 90 y que, tras varios desdoblamientos y éxitos de mercado, ahora valían una suma cercana a los 3.8 millones de reales. Estas reservas financieras eran su seguro de vida, el secreto que le permitiría luchar contra el gigante corporativo en el que se había convertido su marido. Mientras observaba a Rogerio desde la ventana, Elena comprendió que su mayor obstáculo no era la falta de dinero, sino la necesidad de actuar con una frialdad superior a la de sus enemigos. La noche cayó sobre la mansión y Elena vio cómo Silvana se servía otra copa de vino, riendo mientras se probaba un collar de perlas que perteneció a la madre de Elena, un tesoro sentimental invaluable. La rabia, una emoción que Elena siempre había reprimido por educación, finalmente emergió como una llamarada que quemó sus últimos restos de duda y vacilación. Decidió que no huiría. Usaría el tiempo que ellos creían que ella estaba en el aire para contactar a su propio abogado y preparar un contraataque que no dejaría piedra sobre piedra. Valdemar se convirtió en su espía y su único vínculo con el mundo exterior durante las siguientes 48 horas, llevándole comida y noticias sobre los movimientos de Rogerio en la casa principal. El jardinero arriesgaba su empleo y quizás su seguridad, pero su lealtad hacia la mujer que una vez pagó, la operación de su hijo era inquebrantable, demostrando una nobleza que el dinero no podía comprar. Elena pasó esas horas en la penumbra de la cabaña, redactando cronologías, anotando fechas de transferencias y recordando conversaciones que ahora servían como piezas de un rompecabezas criminal. La transformación de Elena fue visualmente evidente.
Se quitó las joyas que aún llevaba, se recogió el cabello con firmeza y cambió su expresión de víctima por la de una estratega que no tiene nada más que perder. El miedo a la crítica social que tanto la atormentaba se desvaneció, pues entendió que la verdadera vergüenza no era ser traicionada, sino permitir que la injusticia triunfara sin presentar batalla. Los traumas del pasado, de las carencias de su infancia y del esfuerzo por encajar, se convirtieron en la fuente de una fuerza renovada y feroz. Contactó por un teléfono prepago a su abogado de confianza, el doctor Arnaldo, quien se sorprendió al escuchar su voz cuando ella supuestamente debería estar cruzando el Atlántico en ese momento. Al explicarle la situación, el abogado entendió la gravedad del fraude y la amenaza de muerte, comenzando a trabajar de inmediato en el bloqueo preventivo de todos los bienes matrimoniales. La maquinaria legal, que Rogerio creía tener bajo su control total, empezó a girar lentamente en su contra, impulsada por las pruebas irrefutables que Elena y Valdemar estaban reuniendo. Cada hora que pasaba, la conexión entre Helena y su realidad anterior se debilitaba, mientras que el vínculo de respeto con Valdemar se fortalecía, creando una alianza basada en la verdad y no en el estatus. Ella se dio cuenta de que su riqueza la había mantenido ciega ante las personas que realmente importaban y que el lujo del que se rodeaba no era más que el decorado de una obra de teatro macabra. La soledad que antes la asustaba ahora era su santuario, el lugar desde donde podía observar el colapso inminente de la mentira que fue su matrimonio. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Elena vio a Rogerio salir de la casa con una maleta de documentos, dirigiéndose probablemente a una notaría para finalizar la transferencia de la mansión a Silvana. Era el momento de actuar, de salir de las sombras y confrontar el mal antes de que el daño fuera irreversible y ella se convirtiera en un fantasma legalmente muerto. Sabía que el enfrentamiento sería violento emocionalmente, pero estaba preparada para mirar a los ojos al hombre que amó y ver en ellos no a un esposo, sino a un extraño peligroso. A medida que el sol del tercer día empezaba a salir, Elena se preparó para la escena final en la casa que una vez llamó hogar, sintiendo una mezcla de terror y una extraña libertad que nunca antes había conocido. El imperio de materiales de construcción, valorado en millones, no significaba nada comparado con el valor de su propia vida y la verdad que estaba a punto de revelar. Estaba lista para destruir el mundo de papel que Rogerio había construido sobre sus mentiras, sin importar cuánto fuego tuviera que atravesar para lograrlo. El sol de la mañana golpeaba los ventanales de la oficina principal cuando Elena entró, caminando con una seguridad que dejó a Rogerio petrificado detrás de su escritorio de roble. No hubo gritos iniciales, solo un silencio sepulcral mientras ella colocaba sobre la mesa la grabación de Valdemar y los documentos de sus activos ocultos, mirando a su marido como si fuera un insecto bajo un microscopio. Rogerio, que en ese momento estaba brindando con Silvana por la supuesta llegada de Helena a París, dejó caer su copa de cristal, esparciendo el champán sobre la alfombra persa como si fuera sangre. Silvana intentó levantarse para gritar, pero Elena la detuvo con una mirada tan gélida que la mujer retrocedió, hasta chocar contra la estantería, palideciendo al verse descubierta con las joyas robadas aún puestas. El clímax emocional estalló cuando Elena reprodujo el audio donde se escuchaba claramente la voz de Rogerio, detallando cómo el asalto en Montmartre debía parecer un accidente trágico y rápido. En ese instante, la máscara de poder de Rogerio se desintegró, revelando a un hombre patético y acobardado por la magnitud de su propio crimen expuesto ante la luz del día. 35 años, Rogerio. Construimos este imperio ladrillo a ladrillo, y tú estabas dispuesto a convertirme en un cadáver por un fajo de billetes, sentenció Elena con una voz que no temblaba. El diálogo era transformador, marcando el momento exacto en que ella dejaba de ser la esposa sumisa para convertirse en la jueza y ejecución de su propio destino. Rogerio intentó balbucear una disculpa,
alegando que las deudas de juego y la presión lo habían vuelto loco, pero sus palabras morían en el aire frente a la evidencia de su traición. La confrontación alcanzó su punto más álgido cuando Elena le reveló que todas sus cuentas ya habían sido bloqueadas por una orden judicial de urgencia emitida apenas una hora antes. Le mostró las fotos de su amante Bianca y las pruebas de los 8 millones desviados, desmantelando frente a sus ojos la red de mentiras que él creía infalible. El impacto emocional de la escena era devastador. El hombre que ella creía su protector no era más que un parásito que había intentado devorar a su anfitriona por pura codicia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. No vuelvas a pronunciar mi nombre, porque desde hoy tú no existes para el mundo, solo para la justicia, declaró Elena, entregándole a la policía que esperaba afuera la entrada definitiva a la mansión. Silvana comenzó a llorar de forma histérica, rogando por clemencia y devolviendo los anillos que se había guardado en los bolsillos. Pero Elena ya no sentía ni lástima ni rencor, solo una profunda liberación. El hombre del traje oscuro, el abogado cómplice de Rogerio, intentó huir por la puerta trasera, pero fue interceptado por los agentes que ya rodeaban el perímetro de la propiedad. Rogerio se derrumbó en su silla, viendo cómo su mundo de lujo se desmoronaba mientras el doctor Arnaldo entraba con la notificación oficial del divorcio por causa grave y el proceso por intento de homicidio. La transformación de Elena era completa. Su postura, su mirada y la firmeza de sus palabras evidenciaban que la mujer vulnerable que todos conocían había muerto en la cabaña de huéspedes. El contraste entre la opulencia de la oficina y la miseria moral de los presentes creaba una atmósfera asfixiante que solo Elena parecía capaz de respirar con calma. En un gesto final de desprecio, Elena tomó el sobre con los 2.000 euros que Rogerio le había dado para el viaje y lo arrojó sobre el escritorio, indicando que ese dinero serviría para pagar su primera fianza. Fue un momento de justicia poética que selló el fin de la farsa matrimonial, dejando claro que el amor que una vez existió había sido reemplazado por una determinación inquebrantable. Rogerio miró el dinero y luego a Elena, dándose cuenta de que lo había perdido todo: el patrimonio, su libertad y sobre todo a la única persona que lo amó de verdad. La entrada de Valdemar en la oficina, ahora como testigo principal, fue el golpe de gracia para la defensa de Rogerio, quien bajó la cabeza derrotado al ver al humilde jardinero enfrentarlo. La traición financiera y el plan de asesinato estaban tan documentados que no quedaba espacio para la duda o la manipulación legal por parte del equipo de Rogerio. Elena sintió como un peso de décadas se levantaba de sus hombros, permitiéndole ver el futuro no como un abismo, sino como un lienzo en blanco que ella misma pintaría. El clímax cerró con la imagen de Rogerio, siendo escoltado, fuera de su mansión en Esposas, pasando frente a los empleados, que ahora lo miraban con una mezcla de horror y desprecio absoluto. Silvana también fue conducida a la patrulla, gritando insultos que nadie escuchaba, mientras el silencio volvía a reinar en la propiedad. Pero esta vez era un silencio de paz, no de opresión. Elena permaneció de pie en la entrada, viendo cómo las luces de las sirenas se alejaban, marcando el final definitivo de su larga noche de engaños. La resolución de la historia trajo consigo una justicia que superó las expectativas de todos los que conocían el caso de la familia. Con la asesoría del doctor Arnaldo, Elena no solo recuperó el control total del imperio de materiales de construcción, sino que logró anular todas las transferencias fraudulentas que Rogerio había intentado realizar a nombre de Silvana. La mansión, antes un escenario de frialdad y traición, fue puesta a la venta de inmediato, pues Elena decidió que no quería vivir entre recuerdos manchados de codicia. Con el dinero de la venta y sus activos personales, compró una propiedad más pequeña y acogedora, rodeada de naturaleza, donde el aire se sentía limpio y libre de mentiras. La vida de los personajes dio un giro concreto y absoluto
apenas 6 meses después del enfrentamiento en la oficina. Elena utilizó gran parte de su fortuna legítima para fundar una ONG dedicada a proteger a mujeres que sufren de abuso patrimonial y violencia psicológica, dándoles el refugio que ella tuvo que encontrar en una cabaña. Valdemar fue nombrado jefe de logística de la fundación, recibiendo un salario digno y una casa propia dentro del nuevo terreno de Elena como agradecimiento por haberle salvado la vida. La transformación de Elena no fue solo financiera, sino espiritual, encontrando un propósito que los diamantes y los viajes de lujo nunca pudieron darle. En el ámbito legal, las consecuencias para los traidores fueron severas y ejemplares ante la sociedad. Rogerio fue sentenciado a una larga pena de prisión por intento de homicidio calificado, estafa procesal y ocultación de patrimonio a gran escala. Sus días de trajes italianos y cenas caras terminaron en una celda compartida, donde la realidad de su soledad lo golpeó más fuerte que cualquier sentencia. Silvana, procesada como cómplice necesaria, tuvo que devolver hasta la última joya robada y cumplir una condena que despojó su vida de la arrogancia que siempre la caracterizó. La justicia rápida permitió que Elena no se hundiera en el rencor, sino que canalizara su energía en reconstruir su identidad desde cero. A sus 63 años, tomó una decisión que sorprendió a todos. Se inscribió en la Facultad de Derecho para entender profundamente las leyes que casi la dejan sin nada. Verla caminar por el campus con sus libros, rodeada de jóvenes que admiraban su determinación, era la imagen misma de la resiliencia humana. El imperio que construyó con Rogerio se transformó en una red de apoyo para los vulnerables, cambiando el enfoque del lucro desmedido por el impacto social. La moral de la historia quedó grabada en cada acción de la nueva vida de Elena. La lealtad de un hombre humilde vale más que la promesa de un hombre poderoso, pero vacío. Aquel taxi que ella no tomó hacia el aeropuerto de París se convirtió en el símbolo de su despertar, la elección consciente de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. La conexión humana real que encontró con Valdemar y con las mujeres, a las que ahora ayudaba, le devolvió la sonrisa que había perdido hacía décadas. El amor propio resultó ser la riqueza más grande que pudo haber acumulado en toda su existencia. El futuro se presentaba esperanzador y lleno de una luz que no dependía de los lujos materiales, sino de la paz interior. Elena aprendió que nunca es tarde para reclamar la propia vida y que el tiempo compartido con alguien no otorga el derecho de propiedad sobre su alma. Las 3 tiendas de materiales de construcción fueron reestructuradas bajo un modelo de gestión transparente, donde los empleados eran socios del éxito, reflejando los valores de su nueva dueña. La ciudad entera hablaba de la dama de la justicia, aquella que supo convertir una emboscada mortal en un camino de redención para muchos. Incluso la traición de Bianca Rodríguez se resolvió de forma natural, pues al quedarse Rogerio sin un centavo, ella lo abandonó de inmediato para buscar una nueva víctima, confirmando que lo único que los unía era el interés. Elena, al enterarse, solo sintió una leve compasión por la vacuidad de esas vidas basadas en el engaño y la apariencia. Ella ya estaba en otro nivel de conciencia, donde los problemas de faldas y dinero sucio no podían alcanzarla. Su mirada estaba puesta en el horizonte, en las graduaciones de su carrera y en los rostros de las mujeres que recuperaban su dignidad gracias a su ayuda.